Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Estamos de vuelta en esta primera pausa y como les comenté, hoy día tenemos a un interesante invitado de una temática que uno pensaría que está un poco alejada, pero el sector construcción nos compete a todos y a todas. Y vamos a estar con Marcos Brito, él es gerente del programa estratégico, como les comentaba, de Construye 2025 de Corfo. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y también el Master of Science de la Universidad de Bremerhaven, de Alemania. Y también es director del Comité de Construcción Industrializada y de un centro tecnológico CIPIX de la construcción. Y también es parte del cuerpo docente del Diplomado de Gestión de Construcción Industrializada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con todos estos pergaminos, bienvenido Marcos a este programa. Hola Eli, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu programa y poder conversar de este tema que, como tú decías, al final nos toca a todos. Así es. Vamos de inmediato con todas las preguntas y que les cuenta a nuestro público que nos está viendo, que son docentes, son también profesionales, técnicos, alumnos y en general gente del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es Construye 2025? Nosotros lo conocemos muy bien y sabemos todos los logros, pero no todo el mundo lo conoce. Cuéntanos qué es. Bueno, este es un programa llamado de especialización inteligente que nace desde una iniciativa Corfo en que varios programas estratégicos nacieron para distintos sectores priorizados de la economía, buscando establecer hojas de ruta, planificaciones de largo plazo que permitiesen mejorar en productividad y sustentabilidad en estos sectores. En este caso, la construcción hace su hoja de ruta en el 2015, la comienza a implementar ya desde el 2016, lo que consiste o conlleva a un acto inédito, ¿eh? Porque hemos traspasado ya una, dos, tres presidencias, administraciones políticas, digamos, y eso es muy favorable porque llevas una única estrategia que no depende del vaivén político, digamos, y que puede establecer metas de largo plazo y convencer a todo un sector de que hay problemas, evidenciarlo y desde ahí trabajar en cómo solucionar esos problemas y ser más productivos. De acuerdo. Y Construye 2025 tiene el 2025 porque tiene una meta a ese año, ¿cierto? Y cuéntanos un poquitito cómo se construyen esas metas. Existen distintos actores que son importantes, no solamente los empresarios del sector construcción, sino también hay otros actores. Cuéntanos un poquitito más de eso. Sí, gracias. Bueno, originalmente el programa nace con una vida de 10 años plazo. El primer año no sabíamos si íbamos a llegar al segundo año, ¿eh? Porque, como te digo, en esto siempre uno tiene que ir pasando pruebas e ir cumpliendo logros para seguir avanzando. Felizmente, hoy día creemos que vamos a llegar a ese año 2025 y nos estamos dando cuenta que vamos a llegar con varios logros. Eh, bueno, le pusimos ese nombre porque había que construir un 2025, aprovechando que estamos en el sector de la construcción, construir una realidad distinta, transformar un sector que es muy grande, es un sector muy importante de la economía y plantear que cambien cosas, que incluso cambie la manera de trabajar en un sector así, era una cosa bien ambiciosa. Ahora bien, lo que no mencioné anteriormente es que una de las virtudes de estos planes es que son tripartitos, o el nuestro es tripartito por lo menos, o de triple hélice, donde tenemos incorporado al sector privado, al, al sector público y a la academia, y ahí está nuestra cancha donde nos movemos y jugamos, articulando estos tres sectores, y desde ahí es donde logramos accionar las iniciativas que instala esta hoja de ruta. Excelente. Y sobre todo porque uno de los focos es la construcción sustentable, ¿cierto? Y de hecho Sí. han hecho varios logros ahí
que también nos cuentes cómo han sido los ejes que han podido ir abarcando. Hicieron esta hoja de ruta al inicio, pero hubo muchos cambios en el ecosistema, tuvimos pandemia, hay otras necesidades, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntame cómo fue un poco esa evolución para que puede decir que una hoja de ruta no es estática, hay que ir mirándola, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los ejes al principio? ¿Cuáles son los de ahora? Sí, correcto. Mira, yo siempre vuelvo a la hoja de ruta original, ¿ah? Porque es un trabajo muy bien logrado. Ahí nos asesoraron desde Inglaterra y la mayor virtud de esa hoja de ruta es que participaron más de 240 personas desde estos tres sectores en construirla. O sea, ahí hay un mérito tremendo, porque finalmente dentro de todo, detrás de esas instituciones siempre hay personas. Y en la medida que esas personas se comenzaron a conocer y estuvieron un año trabajando ahí en estas sesiones de construcción de hoja de ruta, se generaron confianza, salieron temas a la luz y se podían conversar directamente cara a cara entre estas personas que, como te digo, estaban detrás de las instituciones. Entonces eso ya creó una hoja de ruta muy robusta. Yo siempre vuelvo a ella, a la original, que ahora tenemos una versión revisada y, y actualizada, que salió este año justamente publicada. ¿Y qué pasa con los ejes? Al principio dijimos, bueno, había que tener un eje de productividad, porque eh, el mandato finalmente, un eje de sustentabilidad, que es la otra pierna, productividad y sustentabilidad, y teníamos un eje también de innovación y un eje que era de exportación de productos, servicios y talentos, que era como un eje que costaba explicarlo en aquella época porque era como una resultante finalmente de los otros tres. De los otros Entonces, tres. eso fue evolucionando. Ya en el año 19 ya no era un eje de la exportación, sino que quedaba como iniciativa y nos quedamos con los otros tres. Y hoy día, fíjate, tenemos 5 ejes en la hoja de ruta que sale este año, que el de productividad ya de lleno se llama industrialización. La industrialización fue un tema que nació en esta hoja de ruta y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy día nos damos cuenta que es todo lo que respecta a productividad en este sector tiene que ver con industrializar el sector. Por lo tanto, el eje se llama industrialización. El de sustentabilidad sigue siendo sustentabilidad. En lo que ha cambiado, sí, es que originalmente tenía mucho iniciativas con respecto a la eficiencia energética, por ejemplo, que por allá en el 2015 era un tema que todavía estábamos viendo cómo abordarlo, y hoy día ya hay instituciones que se hacen cargo de eso. Entonces hemos abrazado una nueva causa que es tanto más importante, que es la economía circular. Ujú. Eh, Luego tenemos un eje de transformación digital, que es el cambio de paradigma en el que estamos parados hoy día. Estamos en una cuarta Así es. revolución industrial prácticamente, que llegó de golpe y sin aviso, y que es la transformación digital. Y 2 ejes transversales, que son el capital humano Mm. y la innovación. O sea, sin esos 2 ejes, nada de lo anterior pasa. Entonces, eh, Bueno. ahí encontramos la fórmula perfecta de encajar ejes de trabajo desde los que se afirma nuestra iniciativa. Justamente, entendemos y la gente entiende sustentabilidad, ¿cierto? Entiende los transversales, pero lo que nos queda un poquitito alejado es el tema de industrialización. ¿Qué entendemos como industrialización en este sector? Porque uno dice, pero es una industria, ¿cómo se va a industrializar? Y ahí yo Sí, creo que les puedas comentar a nuestro público de qué significa, cómo se materializa esto. sí, es un tema bien entretenido, ¿eh? Porque cuesta sensibilizarlo, pero es más fácil hacerlo con ejemplos. Bueno, básicamente podemos decir que seguimos construyendo como lo hacemos desde hace 3.000 años. O sea, la misma tecnología que se usó para Mm. construir pirámides y casas en la época de los romanos después, la seguimos usando hoy día. Y con muy pocas diferencias. Bueno, algunos se podrán ofender con esto, pero es un ejemplo bien bruto. Mm. Obviamente que hay otras técnicas y tecnologías, pero prácticamente seguimos pegando ladrillo sobre ladrillo. Eh, pero hay muchas otras tecnologías, muchas maneras de organizarse, de gestionar, de hacer seguimiento, de diseñar, de coordinar, que hoy día van haciendo que esto pase de ser un sector artesanal, en que construimos efectivamente con las manos. Hasta el edificio más alto que tenemos fue construido con las manos, a que
las edificaciones sean hechas con una mucho mayor asistencia de máquinas, de procesos repetitivos cuando hablamos de industria, ¿cierto? Hablamos como que uno se imagina una fábrica que hace todo el rato lo Mm, mismo cada máquina, es muy parecido a eso. claro. Pero en gran medida en este sector son personas siempre las que están detrás. Eh, no obstante que varios procesos productivos ya se están pasando a industria y por lo tanto se transforma material menos en terreno y más en industria, en Mm, galpones industriales. Y también hay una mayor concatenación, o sea que todo está más ligado, que todo funciona mejor entre sí, distintos materiales. Hoy día podemos hacer edificios combinando madera, acero, hormigón, con estándares, con normativas, con una cosa mucho más organizada. Entonces, hay varias cosas que lo van ejemplificando. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la minería? ¿Qué ha pasado con la agroindustria en los últimos 30 años en Chile? Ha sido un cambio radical, claro. Se ¿cierto? ha tecnificado, digamos, se ha industrializado también Se ha el tecnificado proceso. muchísimo y ahí, llevándolo al tema del capital humano, han habido cambios muy importantes. Mm, Y ese ha sido uno de los temores, de hecho, cuando planteamos este tema hace 4 años atrás. Decía, chuta, entonces los obreros se van a quedar sin trabajo. Y claro. no es así, o No. sea, se va a Necesitan necesitar menos, otras calificaciones, otros por- tipos de calificaciones, otros tipos absolutamente. de conocimiento. En la minería pasó lo mismo y la respuesta es que se va a necesitar menos mano de obra por metro cuadrado, efectivamente, pero se va a construir mucho más. Entonces, ve lo que pasó Mm, en la minería, que antes era mucho más intensiva en mano de obra, pero era 10 veces menor la mano de obra que se usaba a la que se usa hoy día, porque el sector claro, creció muchísimo. Entonces, es claro. un poco, tiene relación con eso. De acuerdo. Oye, y también es importante para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, estamos recuérdense, con Marcos Brito, el gerente del programa estratégico Construye 2025, es que esta industrialización, como dices tú, es como un proceso, es como decir, ya vamos a hacer como suerte de mecano construido en un galpón que después se ensambla, obviamente, en el terreno y lo estás construyendo de ladrillo por ladrillo. Sobre todo, cómo esta conexión es importante con el déficit de vivienda que tenemos actualmente, porque hay distintos tipos de mercados, ¿cierto? El mercado que es privado, donde hay una industria de construcción que en forma particular o corporativa, pero en el otro sentido tenemos también aquellas que son viviendas sociales o construcción también incluso de obra gruesa, que el mismo Estado lo hace. Cuéntanos ahí cómo ha podido impregnar este Construye 2025 con esta idea de industrialización y sustentabilidad al mundo público. Mira, no ha sido tan fácil. Y incluso en el mundo privado, al principio, eh, no logramos llegar con este tema, nos costaba mucho. Habían varios sustos. Bueno, este es un sector que es bastante tradicional, digamos, en hacer sus cosas, da pasitos muy de a poco. Eh, pero se nos han ido dando oportunidades muy importantes. Bueno, con la pandemia ya todas estas cosas cobraron mucho sentido, las herramientas digitales, la industrialización, porque efectivamente había restricciones de entorno para poder trabajar in situ. Entonces, Claro. las empresas desesperadas por mantener sus obras vivas, no pudiendo tener trabajadores muy cerca unos de otros, vieron aquí una oportunidad. Y nosotros también, por supuesto, de movernos más rápido. Pero el mundo público también tuvo una respuesta muy interesante a la luz de que había un problema que estaba creciendo muy rápido y que con el estallido social se disparó, que era el déficit habitacional y la aparición de campamentos. Mm, Chile tenía una planificación de hacer desaparecer los campamentos, venían en bajada, en bajada, en bajada y de repente se nos disparan exponencialmente. Entonces, la industria hoy día no tenía la capacidad de construir a la velocidad que se requiere para irle ganando a este déficit, porque es una cosa que crece año a año. claro. Y aquí el Estado vio una oportunidad, como te decía, y dijo, chuta, si este tipo de construcción puede ser más rápida, puede llegar a ser incluso más económica, y además me puede entregar mejor calidad, a ver, escuchemos qué tienen Todas que las ganas, decirnos. po, todas Sí, las ganadas, digamos. a ver, ¿dónde perdemos acá? Claro. Eh,
y tomamos una acción muy rápida, sobre todo este año, el Estado, y eso ha llevado a trabajar en conjunto con el mundo privado, porque en la vivienda quien construye es el privado. Claro. Entonces, el privado es el que Lo diseña, mandata, que propone el proyecto. claro, lo mandata el sector público, pero finalmente construye el privado. Claro, claro. Y el Estado lo subsidia en el fondo, en este caso el mismo. Entonces, había que involucrar a los privados y desde una voluntad pública. Y ahí nos hemos movido, como te digo, muy rápido en hacer ciertos ajustes a los decretos que regulan estos instrumentos para que sean, para que puedan funcionar con este tipo de sistemas constructivos. Así que estamos muy esperanzados de que vamos a lograr darle vuelta a la llave a este problema y empezar de nuevo a decrecer y a entregar soluciones de calidad, rápidas y eficientes para lo que la gente necesita. Por supuesto. Otra cosa que, bueno, ya nos está quedando súper poquitito para irnos a la segunda pausa, se nos pasa súper rápido, te lo dije, Marco, en esta conversación muy entretenida. Yo quiero dejarte una pregunta planteada, porque la semana pasada también hubo un gran evento que estábamos comentando detrás de cámara, ¿cierto? Que era el Edifica, donde era como es el gran evento del sector de construcción, y pasaron cosas muy, muy interesantes en términos de economía circular, en temas de todos los ejes, de industrialización también, que todos los ejes que tiene el programa Construye 2025 estaban materializados. Entonces ahí quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese Edifica, cómo lo viviste, que estuviera también el Ministerio de Vivienda, estuvo el ministro, incluso fue el presidente Boric, también pudo estar en una vivienda industrializada. O sea, todos esos detalles, yo no voy a hacer más spoiler, te lo quiero preguntar. Y lo otro que también quiero dejar la pregunta, porque y que nos cuentes en realidad más que pregunta, ustedes tienen luego un desafío que se llama Net Zero, que también puede ser esta una muy buena ventana para convocar a algunos también docentes que están dentro de la cadena de valor, ¿cierto?, del sector de construcción. Y sin más que eso, te dejo esas dos puntos que queremos plantear en la etapa en la pausa, después de esta pausa que vamos a tener. Así que, sin más. Dejamos la respuesta en suspenso. En suspenso, no vamos a hacer más spoiler y nos vamos a esta pausa y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.